Murió el Papa, pero con él, ¿qué más cayó? Una vida o un secreto sellado durante siglos. Hoy, el mundo entero llora, pero en las sombras, otros celebran. Porque la muerte del Papa Francisco no es solo el final de un pontificado. Es el principio de una verdad oscura que ha sido cuidadosamente enterrada bajo las bóvedas del Vaticano. La historia que hoy comienza es más que un relato. Es una grieta en el tiempo que puede cambiarlo todo. La muerte que sacudió a Roma. El 21 de abril de 2025, a las 7:35 de la mañana, el Papa Francisco falleció en la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano. La causa oficial: un ictus cerebral que derivó en un colapso cardiovascular irreversible. El mundo se estremeció. Líderes políticos, religiosos y millones de fieles de todo el planeta comenzaron el duelo. Pero dentro de los muros vaticanos, la historia era otra. No todo era luto y solemnidad. Se notó un silencio anómalo, una especie de calma artificial demasiado parecida al miedo. Versiones no oficiales aseguran que Francisco llevaba semanas en coma inducido. Algunos insiders del Vaticano sostienen que hubo una operación médica fallida no reportada y que su fallecimiento se produjo horas antes de lo anunciado. ¿Por qué manipular los tiempos? ¿Por qué retrasar la noticia? ¿Qué se necesitaba ocultar o preparar? Además, se detectaron movimientos inusuales en la Guardia Suiza, la presencia de cardenales que llevaban años fuera de la escena pública, y una reunión secreta celebrada la noche anterior con participación de miembros del Opus Dei. Las cámaras del circuito cerrado fueron desactivadas en ciertas zonas del Vaticano durante 3 horas. ¿Qué ocurrió en esa ventana de tiempo? La versión oficial se desploma ante los detalles que se acumulan. El Papa impuesto. Desde su llegada al trono de Pedro en 2013, Jorge Mario Bergoglio fue considerado por muchos como un outsider. Su elección fue inesperada, especialmente tras la renuncia de Benedicto XVI, un hecho insólito en más de 600 años de historia papal. Algunas voces dentro del propio clero señalaron que la elección de Francisco fue resultado de presiones internas y pactos ocultos. El llamado Team San Gallo, una supuesta coalición progresista dentro del Vaticano, formada por cardenales de perfil modernista, habría impulsado su ascenso con una agenda clara: reformar radicalmente la Iglesia, abrirla al ecumenismo global y silenciar a los sectores tradicionalistas. Esta facción, según documentos filtrados, habría estado trabajando desde la década de los 90 para colocar a un papa con una visión geopolítica afín a los valores de la globalización, la Agenda 2030 y la moral líquida del nuevo milenio. Para algunos, Francisco no fue elegido por el Espíritu Santo, sino por una logia clerical con intereses que iban más allá de lo espiritual. Las decisiones de su pontificado, como la encíclica Laudato Si, su estrecha relación con líderes masones encubiertos y su silencio frente a escándalos sexuales de alto nivel, han sido interpretadas por sectores conservadores como pruebas de su verdadera lealtad. No a Cristo, sino a otro Dios, el del poder institucional y político. El gran divisor. Durante su pontificado, Francisco fue aclamado por el mundo secular pero criticado desde dentro. Apoyó causas sociales, impulsó la inclusión de minorías y abrió el debate sobre temas antes tabú: el papel de la mujer, la homosexualidad, el aborto. Sin embargo, este enfoque provocó una grieta profunda. Nunca antes en la historia moderna la Iglesia había estado tan dividida. Los sectores conservadores lo acusaron de herejía, de relativismo moral e incluso
de diluir el mensaje original de Cristo. El tradicionalismo católico lo señaló como el Papa de la confusión. El cardenal alemán Gerhard Müller llegó a declarar públicamente que muchas de las palabras de Francisco contradecían la doctrina. Se organizaron sínodos paralelos, sacerdotes se declararon en desobediencia abierta y grupos católicos fieles al magisterio de Juan Pablo II comenzaron a llamarlo el usurpador. ¿Fue un reformador o un impostor espiritual infiltrado para desarticular la estructura interna de la fe? ¿Su papel fue el de un pastor o el de un operador de ingeniería religiosa? En este punto, las respuestas se disuelven entre la bruma de una fe fragmentada y la manipulación doctrinal deliberada. La Iglesia ya no habla con una sola voz, y eso, en sí mismo, puede ser el mayor signo del fin. Las profecías hablan. La muerte de Francisco reaviva la llama de antiguas profecías. San Malaquías, en el siglo XII, escribió una lista de 112 lemas para cada papa, concluyendo con uno final: Pedro el Romano. Muchos interpretaron que Francisco, nacido en Argentina, pero de sangre italiana, podría encajar como ese último líder. El lema anterior al de Francisco era Gloria Olivae, que supuestamente se refería a Benedicto XVI, vinculado a la paz y al olivo. Las apariciones marianas de Fátima, Garabandal y Akita también señalaron una apostasía dentro de la Iglesia y un castigo divino que vendría desde lo alto. Las videntes hablaron de un humo de Satanás que entraría al templo, de un papa que parecerá guiar, pero no será verdadero, y de 2 fuegos enfrentados bajo el trono de Roma. En la visión de Akita, la Virgen advertía que el demonio infiltrará la Iglesia de tal modo que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. ¿Era Francisco la figura anunciada? ¿Ha comenzado el colapso final del Vaticano profetizado desde hace siglos? Estas preguntas ya no pertenecen al folclore apocalíptico. Son parte del debate interno de millones de católicos que sienten que la fe que heredaron está siendo desmantelada pieza a pieza. El testamento inquietante. Poco después de su muerte, el Vaticano publicó el testamento espiritual de Francisco. En él, pidió ser enterrado en tierra simple, en la Basílica de Santa María la Mayor, alejándose de la tradición papal de ser sepultado en la cripta vaticana. Un gesto de humildad o una declaración en clave. Santa María la Mayor es también un enclave mariano lleno de simbolismo. Se dice que allí se aparecen ángeles y que bajo sus cimientos existen túneles que conectan con archivos secretos del Vaticano. Algunos expertos en simbología aseguran que esta elección revela un mensaje velado: el deseo de Francisco de desligarse del trono de Pedro, o al menos de la institución como la conocemos. Además, en su testamento no hay mención a sus reformas más polémicas, ni a la bendición de uniones homosexuales, ni a sus reuniones interreligiosas. Es como si hubiera querido borrar su propio legado, o como si lo hubieran borrado por él. ¿Lo mataron? Las teorías ya circulan. Algunos dicen que fue envenenado, otros que su deterioro se aceleró tras una supuesta revelación que iba a hacer pública. Se habla de documentos que desaparecieron misteriosamente al poco de su muerte, de llamadas interrumpidas, de una presión silenciosa para que no hablara más. Un ex guarda suizo retirado filtró un audio en el que se escucha: «El Santo Padre sabe demasiado y está dispuesto a hablar. No podemos permitirlo». Si el audio es real,
estaríamos ante el primer magnicidio espiritual del siglo XXI. Si es falso, ¿por qué fue eliminado de redes en menos de una hora y denunciado por copyright por el propio Vaticano? ¿Fue Francisco una víctima de las mismas fuerzas que lo colocaron ahí? ¿Decidió traicionar al sistema y pagó el precio? ¿O simplemente fue un peón sacrificado para que otro aún más radical tome el control? En esta partida, la fe es solo la fachada, el trono vacante y el peligro que se avecina. Ahora, el mundo mira hacia el próximo cónclave. ¿Quién ocupará la silla de Pedro? ¿Un tradicionalista para restaurar la ortodoxia? ¿O un rostro aún más radical, más moldeado al nuevo orden mundial? Las apuestas no se hacen en los pasillos del Vaticano, sino en despachos geopolíticos, logias de poder y alianzas mediáticas globales. Los teólogos más oscuros advierten: el siguiente papa podría no ser un hombre de Dios, sino una figura política, carismática y condenada a cumplir un papel apocalíptico. Algunos ya murmuran una palabra prohibida: anticristo. Otros creen que no será un hombre, sino una inteligencia artificial respaldada por el Vaticano, como ya se insinuó con la creación del primer rosario digital. La fe del futuro podría no tener rostro humano. Francisco ya no está, pero su sombra apenas comienza a revelarse. ¿Murió el hombre? Tal vez. ¿Murió el engaño? Aún no. Lo que se mueve ahora entre las columnas de San Pedro no es solo viento, es una profecía en marcha. Suscríbete, comparte este video y prepárate para lo que viene. Porque si el fin de los tiempos ha comenzado, la verdad será nuestra única salvación.